Una mirada a la historia. Quelques gouttes de ciguë, de la bave de sangsue, un scorpion coupé. Bienvenidos. En estos días se celebran 50 años de la primera publicación de la legendaria pareja de galos Asterix y Obelix. Por este motivo, les volvemos a presentar el programa sobre su guionista, René Goscinny. Que lo disfruten. Un scorpion coupé très fin. Et un peu de poivre en grain. El mes pasado se conmemoró el 30º aniversario de la muerte de René Goscinny. Goscinny fue uno de los escritores y dibujantes con mayor éxito del siglo XX, considerado el inventor del oficio de guionista de historietas. Nació en París en 1926 y al morir en 1977 nos dejó con algunas leyendas inmortales del cómic, como Asterix, Lucky Luke, Is No Good y el pequeño Nicolás. Se calcula que de su incansable máquina de escribir salieron unos 2.000 personajes que han permitido vender más de 500 millones de ejemplares en 130 países. René Goscinny era hijo de Stanislav Goscinny, un ingeniero químico de Varsovia, y de Anna Berezhniak, de Jodorkov, una aldea de Ucrania. Ambos eran de familias judías que llegaron a Francia escapando de los pogromos a principios de siglo. La familia de su madre tenía una imprenta de libros, e incluso eran los autores y editores de un célebre diccionario hebreo-yiddish. En 1928, cuando René tenía 2 años, Stanislav consiguió trabajo como ingeniero químico en Buenos Aires, Argentina. Esta mudanza lo salvaría del Holocausto, una suerte que no tendría el resto de su familia que permaneció en Europa. Cuando Goscinny cumplió 17 años, su padre murió y se vio obligado a buscar trabajo. Poco después encontró su primer empleo como dibujante en una agencia de publicidad de Buenos Aires. En 1945 emigró a Nueva York junto con su madre. Al año siguiente regresó a Francia, rehuyendo del servicio militar de los Estados Unidos. En Francia se unió al ejército de Aubagne, donde acabó siendo el ilustrador oficial del regimiento, para el que realizó carteles y otros diseños. En 1947 volvió a Nueva York, donde atravesó la etapa más difícil de su vida, encontrándose solo, sin trabajo y completamente deprimido. En 1948, Goscinny encontró trabajo en un pequeño estudio, colaborando con Harvey Kurtzman, Bill Elder y Jack Davis, es decir, el equipo que en 1952 fundaría la revista Mad. En 1950, Goscinny dibujó Dick Dicks, su primera historieta sobre un detective en una Nueva York casi desierta. Goscinny no era bueno para dibujar automóviles, por lo que los personajes de Dick Dicks tenían que correr para trasladarse rápidamente. Ese mismo año, Goscinny se fue a Bruselas, donde colaboró con la agencia de noticias World Press, y en su primer trabajo conoció al ilustrador Albert Uderzo, marcando el comienzo de una larga historia de trabajos conjuntos, de los cuales el más reconocido sería Asterix el Galo. Et un peu de vitriol. Non! Oui! Ah, je savais bien que ça... En 1951, Goscinny se mudó nuevamente a París, donde se instaló definitivamente. Allí Goscinny se reunió nuevamente con Albert Uderzo y produjeron sus primeros trabajos juntos. El 25 de agosto de 1955 apareció por primera vez Lucky Luke, el vaquero más rápido que su propia sombra. Goscinny escribió el guión y las ilustraciones eran del dibujante belga Maurice. Juntos publicarán 40 álbumes que cuentan las aventuras de este vaquero. En septiembre de ese año, el diario belga Le Moustique publicó la primera tira de El pequeño Nicolás, cuyo guión escribiera Goscinny bajo el seudónimo d'Agostini. La tira fue dibujada por Jean-Jacques Sempé. Le Moustique publicaría 28 aventuras del pequeño Nicolás y en 1959 el personaje emigraría a la revista Sud-Ouest Dimanche, donde continuaría su publicación. En 1959 se lanzó la revista Pilot, revista ilustrada dirigida al público joven. Esta revista se consolidaría como una de las publicaciones más importantes en el medio de las historietas. Además de ser su cofundador y jefe de prensa, Goscinny se convirtió en uno de los autores más productivos
y puso a disposición de dibujantes revolucionarios que marcaron el género en los años siguientes un nuevo medio de expresión. Su fuerza creadora y su carisma lo convirtieron en un referente que relanzó el género del cómic en Francia y en el mundo. Otro hito que marcó el primer número de Pilot fue la primera aparición de las aventuras de Astérix el Galo, creación de Uderzo y Goscinny. Astérix llegaría a ser uno de los personajes más famosos de la historieta mundial y el mayor éxito del dúo de historietistas. Las aventuras de Astérix estaban situadas en Armórica, al norte de Francia, en el año 50 a.C., y narraban las aventuras de una cincuentena de galos que se negaban a ser dominados por el Imperio Romano en la época de Julio César. Otro célebre personaje que apareció en esa época fue Isnogud, un gran visir inspirado en los cuentos de las 1001 noches que quería ser califa en lugar del califa. En 1962, Goscinny realizó su primera incursión en el medio cinematográfico, escribiendo el guión del primer largometraje de Tintín, llamado Tintín y el misterio del vellocino de oro, película dirigida por Jean-Jacques Verne. Goscinny comenzó a participar en más y más proyectos cinematográficos. Junto con Uderzo participó en la creación de la película de Astérix de 1970, Astérix y Cleopatra. Al año siguiente, Goscinny escribió el guión de Daisy Town, el primer largometraje protagonizado por Lucky Luke. En 1974, Goscinny y Uderzo cofundaron una compañía productora, Studios Idefix. Esta compañía se encargaría en lo sucesivo de todas las producciones de Astérix el Galo y Lucky Luke, lanzado en 1976 su primera obra, titulada Las 12 pruebas de Astérix. Goscinny no hablaba de su judaísmo, pero este era un hecho conocido. Uderzo siempre decía que el humor de Goscinny era totalmente judío. Goscinny en sus libros enviaba a Astérix y a Obelix a cualquier parte del mundo, pero nunca se atrevió a enviarlos a Judea. Eso lo hizo Uderzo después de la muerte de su compañero, en el libro La Odisea de Astérix, donde los protagonistas se encuentran con Josué ben Sadarín, un personaje basado en el propio Goscinny. El periodista judío francés Didier Patamonique escribió sobre el lado judío de Goscinny en su libro La diáspora de las historietas, judíos e historietas. Otro autor judío francés, Olivier Ogroznovsky, escribió que Astérix el Galo tenía parte de sus orígenes en la resistencia de los habitantes de los shtetl, las aldeas del este de Europa, contra los rusos y los nazis. En 1977, René Goscinny ya era considerado el mayor historietista de Francia, y el 5 de noviembre, tras unas vacaciones en Jerusalén, murió de un paro cardíaco a los 51 años. René Goscinny dejó numerosas obras sin publicar, y los historietistas que trabajaron con él se dedicaron a completarlas para ofrecerlas al público. Eran tantas que todavía en 1998 fueron publicadas obras inéditas de Goscinny. Entre estas obras póstumas había episodios de Isnogud, Lucky Luke y el número 24 de Astérix, Astérix en Bélgica. A partir de 1980, Uderzo continuó produciendo Astérix. Como muestra de respeto por su memoria, los números de Astérix continúan llevando los nombres de sus dos autores. Desde 1986 se otorga anualmente el premio René Goscinny al guionista de historietas más destacado del año. Le pudding à l'arsenic nous permet ce pronostic. Demain sur les bords du Nil, que mangeront les crocodiles? Des Gaulois. Yeah.